Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí juntos somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación. Cada semana nos sumergimos en las historias y actividades de las distintas delegaciones de la Agrupación BA7, compuesta por veteranos del 7º Batallón del Ejército Argentino. Estos veteranos que recibieron su bautismo de fuego en Croacia en 1995, no solo participaron como mediadores del conflicto, sino que también brindaron asistencia humanitaria a los refugiados. Así es, y hoy nos adentramos en un capítulo específico de esa historia, la Guerra de Independencia de Croacia. Nos centraremos en los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU en el sector oeste, particularmente las experiencias del Batallón Argentino 7. Exacto. Y para esta inmersión contamos con una perspectiva única. Extractos del programa La Voz de la Agrupación, un proyecto creado por la propia agrupación de veteranos. Y el artículo, El escenario de la misión y los planes de batalla en Croacia en 1995, publicado en la novela Salvando vidas en misión de paz, del suboficial mayor retirado licenciado Ricardo Orlando. Estos recursos nos permiten ir más allá de los titulares y comprender las complejidades del conflicto, desde la perspectiva de quienes lo vivieron en carne propia. Totalmente, antes de adentrarnos en las estrategias y los planes de batalla. Me gustaría que imaginemos el terreno donde se desarrolló este conflicto. No era un escenario uniforme, ¿verdad? Para nada, imagínate una región dividida por paisajes contrastantes. Al norte, montañas suaves cubiertas de vegetación ideales para el camuflaje y el movimiento de infantería. Al sur, extensas llanuras perfectas para vehículos blindados. Y en el medio, el río Sava, marcando la frontera internacional y convirtiéndose en un punto estratégico clave. ¿Este río Sava era solo una frontera geográfica o tenía un significado más profundo en el conflicto? Más que una simple línea en el mapa, el Sava era un punto focal para controlar el movimiento de tropas y suministros. Dominar el río significaba controlar una vía crucial para ambos bandos. Además, la región no era solo un campo de batalla. Tenía una profunda importancia cultural e histórica, especialmente para la comunidad serbia. Claro, se puede entender cómo la geografía y la historia se entrelazan para crear un escenario tan complejo. Y en este contexto, ¿cómo era la situación de la región serbia de Eslavonia Occidental? Esta región se autoproclamó república, pero dependía en gran medida de Yugoslavia para su apoyo. Enfrentaban dificultades económicas y su ejército estaba debilitado. Entonces ya desde el principio se puede ver una disparidad de fuerzas, como se reflejó esto en los planes de batalla de cada bando. Precisamente esa dependencia de Yugoslavia, sumada a la fragilidad económica, impactó significativamente en sus capacidades militares. Por un lado, el ejército croata planeó meticulosamente un ataque sorpresa, entrenaron intensamente y desplegaron estratégicamente sus fuerzas. Su objetivo era claro: recuperar Eslavonia Occidental y establecer el control a lo largo del río Sava. Una estrategia ambiciosa. ¿Y qué hay del ejército serbio? ¿Cómo planeaban contrarrestar esta ofensiva? Con limitaciones de recursos y dependiendo de una red de barreras defensivas. El ejército serbio esperaba resistir el tiempo suficiente para recibir refuerzos. Era una apuesta arriesgada, confiando en poder soportar el ataque inicial. Es decir, una estrategia defensiva apostando al desgaste del enemigo. En medio de este panorama, ¿qué rol jugaban las fuerzas de paz de la ONU? Las fuerzas de paz de la ONU se encontraban en una posición difícil, encargadas de mantener la paz, pero sin autorización para intervenir activamente contra los agresores. Facilitaban el fuego, monitoreaban los movimientos de tropas e intentaban generar confianza entre las facciones en guerra. Un rol complejo, sin duda. Y supongo que la presencia de la ONU no siempre fue bien recibida por ambos bandos. Exacto, su presencia, aunque no siempre fuera efectiva para prevenir la violencia, era crucial para proporcionar ayuda humanitaria y mitigar los peores excesos del conflicto. Pero no nos olvidemos del coste humano de esta guerra. La carretera de Dragović, una ruta que serpenteaba a través de un valle pintoresco, se conoció como la Ruta de la Muerte, plagada de peligros incluso después de que se declarara el alto el fuego. Es un recordatorio de que la guerra no se limita al campo de batalla, sino que tiene consecuencias devastadoras para la población civil. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la Ruta de la Muerte y el impacto que tuvo en la vida de las personas? La Ruta de la Muerte era el único camino que conectaba a muchas comunidades con el mundo exterior. Estar ahí era jugarse la vida incluso después del alto el fuego. Para los civiles, cada viaje era una ruleta rusa.
Francotiradores, minas terrestres, la constante amenaza de la violencia. Imagínate vivir con esa incertidumbre, sin saber si podrías volver a ver a tus seres queridos. Es desgarrador pensar en el miedo que debieron sentir estas personas. Pero en medio de esa oscuridad, ¿hubo algún destello de esperanza? Sí, a pesar del caos hubo destellos de esperanza. El batallón argentino, a través de sus esfuerzos persistentes y su enfoque imparcial, logró que la carretera de Dragovich fuera segura para los civiles, permitiendo el regreso de los desplazados y el inicio de la reconstrucción. Es conmovedor saber que en medio de la tragedia, estos soldados lograron marcar una diferencia real en la vida de la gente. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre cómo lograron esta hazaña? El batallón argentino se ganó la confianza de ambos bandos al actuar con neutralidad y al enfocarse en la ayuda humanitaria. No solo se limitaron a patrullar la carretera, sino que se involucraron con la comunidad, escuchando sus necesidades y buscando soluciones conjuntas. Su compromiso con la paz y la seguridad fue crucial para que la ruta de la muerte volviera a ser un camino de vida. Es un testimonio del poder de la diplomacia y la compasión, incluso en medio de un conflicto armado. Y ahora, para comprender mejor cómo se desarrolló la guerra, me gustaría que nos adentráramos en los detalles de los planes de batalla de ambos ejércitos. Claro, empecemos por el ejército croata. Su plan, como ya mencionamos, se basaba en un ataque sorpresa, con el objetivo de recuperar el territorio que consideraban suyo por derecho. ¿Y qué territorio era ese? ¿Cuáles eran sus objetivos específicos? Su objetivo era restablecer las fronteras que se habían establecido después de la Segunda Guerra Mundial, conocidas como las fronteras de Arnoj. Estas fronteras, que incluían la región de Eslavonia Occidental, eran consideradas por los croatas como parte integral de su territorio nacional. Entiendo, era una cuestión de identidad nacional y reclamos históricos. ¿Y cómo planeaban ejecutar este ataque sorpresa? Elaboraron un plan detallado que involucraba un ataque coordinado en dos frentes, desde Novska y Nova Gradiška, con el punto de encuentro en Okukani. Era una estrategia de pinza para tomar el control de la región. Una maniobra audaz buscando rodear y aislar a las fuerzas serbias. Y para asegurar el éxito de la operación, ¿qué tipo de preparación llevaron a cabo? Las tropas croatas se entrenaron intensamente tanto de día como de noche, en áreas similares a las que iban a atacar. Su objetivo era familiarizarse con el terreno y perfeccionar sus tácticas. Es decir, una preparación minuciosa para asegurar la victoria. Y además del entrenamiento, hubo otros elementos estratégicos en su plan. Por supuesto, incluyeron en sus planes la posibilidad de volar el puente en Gradiška, para evitar la llegada de refuerzos serbios desde Bosnia. Era un movimiento estratégico para aislar a las fuerzas enemigas y cortar sus líneas de suministro. Un movimiento arriesgado, pero que demuestra su determinación por asegurar el éxito de la ofensiva. ¿Y qué otras medidas tomaron para completar el cerco a las fuerzas serbias? Para complementar el ataque principal, también planearon bloquear otras rutas de acceso, a través de Jasenovac Maka y Jablanak. Buscaban un cerco completo para evitar que los serbios recibieran apoyo externo. El plan croata era ambicioso, pero bien diseñado y ejecutado con precisión. Y en contraposición, ¿cómo se preparaban los serbios para enfrentar esta ofensiva? Ya mencionaste que contaban con menos recursos, ¿verdad? Así es, los serbios, conscientes de sus limitaciones en cuanto a recursos y personal, optaron por una estrategia defensiva. ¿Y en qué consistía esa estrategia? ¿Cómo planeaban resistir el embate del ejército croata? Su plan se centraba en establecer una sólida red de barreras defensivas para frenar el avance croata. Su objetivo principal era resistir el tiempo suficiente para que llegara la ayuda, desde otras regiones de la República Serbia de las Krajinac y de la propia Serbia. Las Krajinac. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta región y su importancia en el conflicto? Claro, las Krajinac eran regiones de Croacia con una población mayoritariamente serbia, que se habían rebelado contra el gobierno croata al inicio de la guerra. Se autoproclamaron república independiente, pero su existencia dependía del apoyo de Serbia. Entiendo, eran un aliado crucial para los serbios en Eslavonia Occidental. Entonces su estrategia se basaba en la esperanza de que al resistir el ataque inicial podrían desgastar al enemigo y finalmente obtener la victoria con la llegada de refuerzos. Correcto. Correcto. Su estrategia se basaba en la resistencia a ultranza, esperando que la ayuda llegara a tiempo. Sin embargo, la economía de la región serbia de Eslavonia Occidental estaba en una situación crítica. Escaseaban los recursos básicos, la inflación se disparaba, y la moral de las tropas se veía afectada por la falta de suministros y la incertidumbre del futuro. Un panorama desolador que sin duda influyó en el desarrollo del conflicto. Y en medio de esta lucha por el control de Eslavonia Occidental, ¿qué papel jugaban las fuerzas de paz de las Naciones Unidas? Ya mencionamos su presencia. Pero me gustaría profundizar un poco más en su rol y en los desafíos que enfrentaron. Las fuerzas de paz de la ONU se encontraban en una posición extremadamente compleja, encargadas de mantener la paz, pero sin la autoridad para intervenir directamente en el conflicto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de las actividades que realizaban? ¿Cómo era su día a día en medio de la guerra?
Su mandato se limitaba a supervisar el alto el fuego, facilitar las negociaciones entre las partes y proporcionar ayuda humanitaria a la población civil. Patrullaban las zonas de conflicto, establecían puestos de control, mediaban en disputas entre los bandos y brindaban asistencia a los refugiados. Una tarea difícil en un entorno tan volátil, y con dos bandos enfrentados que desconfiaban de su presencia. Sin duda, y a pesar de los esfuerzos de la ONU por mediar en el conflicto, la tensión entre croatas y serbios seguía aumentando, lo que finalmente condujo a la Operación Bljesak. La Operación Bljesak. Un punto de inflexión en la guerra, me imagino. ¿Podrías adelantarnos un poco sobre esta operación? ¿Y cómo impactó en el desarrollo del conflicto? La Operación Bljesak fue una ofensiva relámpago, lanzada por el ejército croata a principios de mayo de 1995, con el objetivo de recuperar el control de Eslavonia Occidental. Fue un movimiento audaz que tomó por sorpresa a las fuerzas serbias y a las propias fuerzas de paz de la ONU. Un giro inesperado en el conflicto. Me imagino que esta operación puso a prueba la capacidad de respuesta del batallón argentino. ¿Cómo se adaptaron a esta nueva situación? La Operación Bljesak obligó al batallón argentino a replantear su estrategia y a actuar con rapidez para proteger a la población civil. Su presencia en la zona se volvió aún más complicada, ya que debían garantizar la seguridad de los civiles que huían del conflicto, al tiempo que intentaban mediar entre las partes en conflicto. Un escenario caótico y peligroso sin duda. Pero antes de adentrarnos en la Operación Bljesak y sus consecuencias, me gustaría que profundicemos un poco más en la figura del suboficial mayor retirado licenciado Ricardo Orlando, cuya obra nos está guiando en esta inmersión. Por supuesto, Ricardo Orlando nos ofrece un testimonio invaluable sobre las experiencias vividas por los soldados argentinos durante la Operación Bljesak. Su libro Salvando vidas en misión de paz nos permite comprender la magnitud del desafío que enfrentaron y el impacto que tuvo esta misión a sus vidas. ¿Qué aspectos de la obra de Orlando te parecen más relevantes? Para comprender la complejidad de la misión del batallón argentino. A través de sus páginas podemos adentrarnos en el día a día de los cascos azules. Sus miedos, sus esperanzas y su compromiso inquebrantable con la paz y la ayuda humanitaria. Orlando relata con crudeza los horrores de la guerra, pero también destaca la valentía, la compasión y la solidaridad que encontró entre sus compañeros y entre la población civil que ayudaron. Es decir, nos ofrece una visión humana de la guerra, más allá de las frías estadísticas y los mapas estratégicos. Exacto, su testimonio nos recuerda que incluso en medio del caos y la destrucción, siempre hay espacio para la humanidad y la esperanza. Y en la próxima parte de nuestro programa, analizaremos en detalle cómo esa humanidad y esa esperanza se pusieron a prueba durante la Operación Bljesak. Retomemos nuestra conversación sobre la Operación Bljesak, un punto de inflexión en la guerra de independencia de Croacia. Como mencionábamos antes, esta operación tomó por sorpresa a muchos, incluyendo a las fuerzas de paz de la ONU. ¿Puedes contarnos más sobre cómo se desarrolló? La Operación Bljesak fue una ofensiva relámpago lanzada por el ejército croata a principios de mayo de 1995. Su objetivo era recuperar el control de Eslavonia Occidental y lo lograron en tan solo 32 horas. 32 horas es increíblemente rápido. ¿Cómo pudieron lograr una victoria tan decisiva en tan poco tiempo? La velocidad y la precisión del ataque croata desbarataron las defensas serbias. Contaban con una superioridad numérica y en armamento, lo que les permitió avanzar rápidamente y tomar el control de puntos estratégicos. ¿Y en medio de esta ofensiva, cuál fue el rol del batallón argentino? Imagino que su situación se volvió aún más compleja. Efectivamente, aunque su mandato no les permitía intervenir directamente en el conflicto, las fuerzas de paz se encontraron en medio del fuego cruzado. Su presencia en la zona se volvió aún más complicada, ya que debían garantizar la seguridad de los civiles que huían del conflicto al tiempo que intentaban mediar entre las partes en conflicto. Debió ser una situación extremadamente tensa y peligrosa. ¿Cómo reaccionaron los soldados argentinos ante este desafío? Los cascos azules argentinos demostraron una gran valentía y profesionalidad. A pesar de las dificultades, se esforzaron por cumplir con su misión humanitaria, brindando asistencia a los refugiados y protegiendo a la población civil de los estragos de la guerra. Es admirable cómo en medio del caos mantuvieron la calma y se enfocaron en ayudar a los más vulnerables. Y es aquí donde la obra de Ricardo Orlando, Salvando vidas en misión de paz, nos ofrece un testimonio conmovedor y detallado de las experiencias vividas por los soldados argentinos durante la Operación Bljesak. Hablando de su libro, ¿podrías compartir con nosotros algún pasaje que te haya impactado especialmente? Algo que nos permita comprender la magnitud del desafío que enfrentaron estos soldados.
En un fragmento del libro, Orlando describe cómo en medio de la noche, mientras los combates se intensificaban, un grupo de civiles llegó a su puesto de control aterrorizados y buscando refugio entre ellos había niños, pequeños ancianos, familias enteras que lo habían perdido. Todos los soldados argentinos, conmovidos por la situación, compartieron sus raciones de comida, les brindaron atención médica y los protegieron hasta que la situación se calmó. Es una imagen conmovedora que nos permite vislumbrar la humanidad de estos soldados, su capacidad de empatía en medio de la tragedia. Exacto, a través de las páginas del libro podemos comprender la dimensión humana de la guerra, las historias de valentía, sacrificio y compasión que a menudo quedan ocultas tras las cifras y los análisis estratégicos. Y más allá de las historias individuales, ¿qué nos dice la Operación Bljesak sobre el desarrollo del conflicto en general? Fue un punto de inflexión, como mencionaste antes. La Operación Bljesak marcó un antes y un después en la Guerra de Independencia de Croacia. La victoria croata y la posterior retirada de las fuerzas serbias de Eslavonia Occidental abrieron la puerta a un nuevo capítulo en el conflicto. Un capítulo con miras hacia la paz. Sí, la operación sentó las bases para futuras negociaciones de paz. A partir de ese momento, la búsqueda de una solución política y el fin de las hostilidades se convirtieron en la prioridad. Pero imagino que el camino hacia la paz no fue fácil, ¿verdad? Para nada, la desconfianza entre los bandos seguía presente y las heridas de la guerra tardarían en sanar. Sin embargo, la Operación Bljesak demostró que una solución militar no era viable y que el diálogo era el único camino posible. Y en ese camino hacia la paz, ¿qué rol siguieron desempeñando las fuerzas de paz de la ONU? Las fuerzas de paz de la ONU siguieron desempeñando un papel crucial en la estabilización de la región y la reconstrucción del tejido social. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de su labor en esta nueva etapa? Su labor ya no se limitaba a la supervisión del alto el fuego, sino que también incluía la mediación entre las comunidades, la desactivación de minas terrestres y la reconstrucción de infraestructuras. Es decir, un rol mucho más amplio enfocado en la construcción de una paz duradera. Exactamente, las fuerzas de paz trabajaron en conjunto con las autoridades locales y organizaciones internacionales para crear las condiciones necesarias para la reconciliación y el desarrollo. Y en este contexto de reconstrucción y reconciliación, ¿cómo se desenvolvió el batallón argentino? ¿Qué desafíos se enfrentaron en esta nueva etapa? El batallón argentino se adaptó a esta nueva realidad con la misma profesionalidad y compromiso que había demostrado durante los combates. Su experiencia en la mediación y la asistencia humanitaria fue clave para facilitar el retorno de los refugiados, la reconstrucción de las comunidades y la creación de un clima de confianza entre los antiguos enemigos. Es inspirador ver cómo estos soldados que habían sido entrenados para la guerra se convirtieron en agentes de paz y desarrollo. Sin duda su historia nos enseña que la valentía no solo se demuestra en el campo de batalla, sino también en la construcción de un futuro mejor. Y hablando de la historia del batallón argentino, me gustaría que antes de pasar a las reflexiones finales sobre esta misión, profundicemos en algunos aspectos cruciales de su experiencia en Croacia. ¿Qué elementos te parecen más relevantes para comprender su éxito en una misión tan compleja? Uno de los aspectos que me parece fundamental es la capacidad de adaptación que demostraron los soldados argentinos ante un entorno tan complejo y cambiante. Recapitulando nuestra inmersión en la misión del BA-7 en Croacia, hemos visto cómo el terreno, los planes de batalla y la presencia de la ONU se entrelazaron en un conflicto complejo. Un conflicto donde nuestros soldados demostraron valentía, profesionalidad y un profundo compromiso con la paz y la ayuda humanitaria. Exacto. Al analizar las fuentes, lo que más me impacta es la capacidad del batallón argentino para adaptarse a situaciones cambiantes, manteniendo la disciplina y la moral. En un entorno hostil, recordemos que su misión inicial era la de peacekeeping, pero la operación Bljesak los puso en una situación completamente distinta. Totalmente, esa adaptabilidad fue clave. Tuvieron que proteger a civiles en medio del fuego cruzado, algo que no estaba previsto en su mandato original, y a pesar de la presión, no solo cumplieron con su deber, sino que lo hicieron con humanidad. Y no olvidemos que también lograron ganarse el respeto de ambos bandos en conflicto, actuando con imparcialidad, algo que no es fácil en una guerra donde las lealtades están divididas. Esa imparcialidad es un testimonio de su profesionalidad. El libro de Orlando lo refleja muy bien, no solo cumplían órdenes, sino que se preocupaban genuinamente por la población local, compartiendo alimentos, brindando consuelo, estableciendo un vínculo humano más allá del uniforme. Y ese vínculo, esa empatía, creo que es lo que distingue la labor del BA-7. No fueron simples observadores, sino actores que contribuyeron a la reconstrucción, a la esperanza en medio del caos. Su labor en la ruta de la muerte, transformándola en un camino seguro para civiles, es un ejemplo tangible de ese impacto positivo, un legado que dejaron más allá del cese al fuego. Al finalizar esta inmersión, la pregunta que me queda es, ¿qué podemos aprender hoy como sociedad de la experiencia del BA-7 en Croacia?
Es una pregunta crucial. Creo que su historia nos enseña la importancia de la diplomacia del diálogo para resolver conflictos. Nos recuerda que la paz no se logra solo con armas, sino con la voluntad de construir puentes de entender al otro. Y también nos invita a reflexionar sobre el valor del servicio del compromiso con algo más grande que uno mismo. Estos soldados, en condiciones difíciles, pusieron en riesgo su propia seguridad por el bienestar de otros. Una lección de altruismo que deberíamos atesorar. Sin duda su historia es inspiradora, un recordatorio de que la humanidad puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, y al recordarlos honramos su sacrificio y mantenemos viva la llama de la esperanza para un futuro más pacífico. Y así, con esa reflexión sobre la esperanza y el legado del BA-7, concluimos esta inmersión en la Guerra de Independencia de Croacia. Esperamos que te haya brindado nuevas perspectivas sobre este conflicto y la importancia de las misiones de paz. Te invitamos a seguir explorando esta fascinante historia, a consultar las fuentes que mencionamos y a reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer para construir un mundo mejor. Hasta la próxima semana, en La Voz de la Agrupación, donde seguiremos compartiendo las historias y vivencias de nuestros veteranos de paz.